¿Quién hubiera pensado que Donald Trump, un político tan impredecible y excéntrico, decidiría dirigirse a Rusia y personalmente a Vladimir Putin? Pero, por supuesto, lo hizo con su estilo característico, algo inesperado, con un tono de cordialidad, pero al mismo tiempo de manera ultimativa. «Amo al pueblo ruso», declaró Trump, «y siempre he tenido muy buenas relaciones con el presidente Putin». Sin embargo, inmediatamente después lanzó una declaración contundente. «Arreglen esto ahora y detengan este conflicto absurdo. Solo va a empeorar. Si no logramos un acuerdo, no tendré otra opción que imponer un alto nivel de impuestos, aranceles y sanciones a todo lo que Rusia venda». Este enfoque es típico de la estrategia política de Trump, señala el politólogo estadounidense Douglas Bandow. A menudo utiliza una combinación de amenazas contundentes y halagos, intentando imponer su posición a través de acuerdos personales. Pero, ¿funciona este método en las relaciones internacionales? Expertos como Stephen Walt, de la Universidad de Harvard, señalan que la diplomacia es un proceso que requiere equilibrio de intereses, no la imposición de condiciones. Uno de los puntos más controvertidos de su discurso fue la mención de las pérdidas soviéticas en la Segunda Guerra Mundial. Trump afirmó que Rusia perdió casi 60 millones de personas. Sin embargo, los historiadores coinciden en que las pérdidas reales de la Unión Soviética rondan los 27 millones. La cuestión de las cifras infladas sigue abierta. Algunos expertos sugieren que Trump usa estos datos para aumentar el impacto emocional, mientras que otros creen que simplemente se trata de un desliz causado por su conocimiento superficial de la historia. También resulta curioso su comentario de que los rusos ayudaron a EU a ganar la Segunda Guerra Mundial. Esta formulación quizás fue un intento de subrayar la importancia de las relaciones ruso-estadounidenses, pero entra en conflicto con la interpretación histórica tradicional de Occidente. Como señala el historiador británico Max Hastings, en el Frente Oriental, el Ejército Rojo destruyó aproximadamente el 80% de las fuerzas enemigas, mientras que EEUU y el Reino Unido solo entraron en combate activo en Europa en 1944. Por su parte, el historiador estadounidense David Engel destaca que los aliados desempeñaron un papel clave en el debilitamiento estratégico de Alemania, pero las batallas decisivas tuvieron lugar en el este y fueron ganadas exclusivamente por los rusos. Pero todos estos son detalles, ya que el tema principal del discurso fueron las posibles negociaciones de paz. Aquí Trump se mostró en todo su esplendor. Podemos hacerlo de manera fácil o difícil, y el camino fácil siempre es mejor. Este estilo de negociación es característico de Trump. Por ejemplo, su retórica hacia China durante la guerra comercial se basó en el mismo principio. O aceptan mi propuesta, o enfrentan las consecuencias. Sin embargo, a diferencia de la política económica, la seguridad internacional requiere soluciones más complejas. Como señala el profesor de Relaciones Internacionales Joseph Nye, el conflicto entre Rusia y Occidente no se debe solo a eventos actuales, sino también a contradicciones sistémicas que no pueden resolverse con un solo acuerdo. El formato mismo de la propuesta también genera dudas. EU ofrece a Rusia llegar a un acuerdo. Pero ¿hasta qué punto será beneficioso para ambas partes? Según el plan discutido en Washington, se habla de retrasar la adhesión de un país conocido a la OTAN por 20 años. Imponer un impuesto sobre la venta de recursos energéticos rusos, cuyos ingresos se destinarían a la reconstrucción de un país conocido. Desplegar fuerzas de paz en la línea de contacto del conflicto. Difícilmente se puede llamar a esto un compromiso. Más bien, es un intento de crear la apariencia de concesiones que, sin embargo, no afectan las demandas clave de Rusia. Es precisamente por esto que Moscú ha reiterado en varias ocasiones que cualquier acuerdo de paz solo es posible si se tienen en cuenta sus intereses estratégicos. En este contexto, se repiten las exigencias fundamentales: el estatus de país no alineado para una nación conocida, garantías de su neutralidad y la protección de los derechos de la población rusoparlante. Estos principios ya han sido expresados al más alto nivel, y difícilmente Moscú renunciará a ellos. Mientras tanto, según el medio político, el Kremlin no quedó impresionado por la declaración de Trump de que, si Putin no aceptaba las condiciones de EEUU, Washington impondría sanciones contra Rusia. Al contrario, según el medio, en el Kremlin están preparados para tal escenario y solo llegarán a un acuerdo si éste cumple con los requisitos de Rusia.
Cabe señalar que Trump prometió anteriormente resolver el conflicto en 100 días. Sin embargo, los detalles de su plan siguen siendo bastante vagos. Como subraya el experto estadounidense George Friedman, cualquier acuerdo rápido debe tener en cuenta la correlación real de fuerzas. Sin considerar la posición de Rusia, es poco probable que se logre una solución viable. Por su parte, el diplomático francés Jean-Pierre Chevènement destaca que Europa está interesada en la resolución del conflicto, pero su influencia en el proceso de negociación es limitada. Por supuesto, los instrumentos económicos siguen siendo una de las principales herramientas de presión. Sin embargo, la política de sanciones ya ha demostrado que su eficacia no siempre cumple con las expectativas. Según datos del FMI, la economía rusa sigue creciendo a pesar de las restricciones. Curiosamente, EEUU enfrenta sus propios desafíos económicos. La inflación sigue en aumento y la deuda pública alcanza niveles récord. Quizás por ello Trump apuesta por la presión económica, creyendo que esta estrategia será efectiva. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Donald Trump intenta presentarse como un pacificador, pero su retórica sigue alineada con el enfoque clásico de EU. Las negociaciones son bienvenidas, pero deben darse en los términos de Washington. Naturalmente, esto genera dudas en Moscú. Sin embargo, el simple hecho de que Trump preste tanta atención a este tema ya es un indicio significativo. Después de todo, si le creemos, el conflicto ni siquiera habría comenzado si él estuviera en el poder. Tal vez, si regresa a la Casa Blanca, surjan nuevas opciones para la resolución del conflicto. Por ahora, su declaración sigue siendo más un gesto simbólico que una propuesta concreta. Pero, dado el impacto de Trump en la política estadounidense, es importante seguir de cerca sus palabras. Porque si realmente quiere cerrar un acuerdo beneficioso, tendrá que ofrecer algo más concreto y aceptable para Rusia, en lugar de limitarse a lanzar amenazas y ultimátums. Mientras tanto, según informan los medios rusos, EEUU finalmente propuso organizar una llamada telefónica entre los presidentes Trump y Putin. Este paso, por supuesto, ha sido recibido con cierto optimismo e interés, ya que cabe suponer que una conversación entre dos de los actores más importantes de la escena internacional podría tener un impacto significativo en la situación mundial. Sin embargo, no faltó la clásica postergación estadounidense. La conversación, programada para el 21 de enero, fue aplazada. Nadie se sorprendió, claro. Para Trump, estas pausas no son novedad. No obstante, algún tiempo después, la administración de Trump anunció oficialmente que está lista para acelerar el proceso y finalmente llevar a cabo esta importante conversación, que podría tener lugar en los próximos días o incluso horas. Sí, los funcionarios aseguran que los preparativos están en marcha. Ahora solo queda esperar a que el Kremlin y la Casa Blanca logren sintonizar en la misma frecuencia. Sin embargo, mientras el mundo sigue con esperanza el desarrollo de los acontecimientos, las fuentes rusas han comenzado a comentar la situación con su habitual dosis de sarcasmo y una sutil insinuación de que Rusia, con toda probabilidad, no tiene intención de discutir el conflicto en Europa del Este con la UE. Es evidente que el Kremlin considera estas conversaciones innecesarias y no tiene intención de perpetuar la participación europea en las negociaciones, ya que, en su opinión, Europa ya no es un actor geopolítico significativo. Rusia ha declarado que todas las cuestiones importantes se resolverán exclusivamente entre Rusia y Estados Unidos, para luego formalizarse a través de la ONU, como si la Unión Europea simplemente no existiera en la escena mundial. Es difícil no notar que esta declaración sigue la tendencia de los últimos años. Europa está perdiendo gradualmente su estatus de jugador clave en las negociaciones internacionales. Esta afirmación, por supuesto, no sorprende a quienes siguen de cerca la política internacional. Los países europeos, por más que intenten preservar su autonomía, se ven cada vez más relegados a un segundo plano, mientras que los pasos decisivos suelen tomarse en Washington o Moscú. Por más que Bruselas intente influir en la situación en Europa del Este, el resultado casi siempre depende de la voluntad de las dos mayores potencias, Estados Unidos y Rusia. Expertos rusos, incluidos analistas y politólogos de renombre, llevan tiempo señalando esta tendencia. La autonomía europea dejó de ser relevante hace tiempo, y muchos consideran que la UE se ha convertido simplemente en una herramienta a través de la cual EEUU y otras potencias occidentales ejecutan su política exterior. Nikolai Patrushev,
uno de los funcionarios rusos más influyentes, también ha expresado su postura sobre esta cuestión. En su reciente declaración, enfatizó que Rusia no ve sentido en discutir temas clave con Londres y Bruselas. ¿Por qué? Podría preguntarse alguien. Porque, como señala Patrushev, Europa ha demostrado durante décadas que no es más que un ejecutor de decisiones ajenas. Y no es sorprendente. ¿Qué medidas reales ha tomado Europa para estabilizar la situación mundial, aparte de votar a favor de las resoluciones propuestas desde el otro lado del Atlántico? Y no se trata de si Europa podría haber sido un actor independiente capaz de influir significativamente en la política mundial. Las estadísticas y los acontecimientos de los últimos años muestran exactamente lo contrario. No es ningún secreto que, en los últimos años, la Unión Europea se ha vuelto cada vez más dependiente de Estados Unidos en cuestiones clave de economía y geopolítica. A pesar de todos los esfuerzos por diversificar sus fuentes de energía, la economía de la UE sigue estando estrechamente vinculada a Rusia, especialmente en el sector energético. Rusia sigue siendo el mayor proveedor de petróleo y gas para Europa, y a pesar de las sanciones, las relaciones económicas continúan. Según datos de la Comisión Europea, en 2022, el 35% del gas natural consumido en la UE procedía de Rusia. Y a pesar de todas las amenazas dirigidas a Moscú, Europa aún no ha logrado reemplazar por completo esta fuente de suministro. Sin embargo, la economía y la energía son solo una cara de la moneda. En términos políticos, Europa se encuentra cada vez más en el papel de un mero espectador que se ve obligado a respaldar la línea dictada por EEUU, o a quedar completamente fuera de las negociaciones. Rusia, por su parte, ha dejado claro que las decisiones sobre los asuntos clave de la política global deben tomarse exclusivamente entre Rusia y EU, y esto es difícil de refutar. En cuanto a Europa, su posición depende en gran medida de lo que propongan los estadounidenses. En este contexto, el papel de la UE se reduce al de un observador que intenta mantener la apariencia de peso político, pero que, en la práctica, ya no participa en la toma de decisiones. Tan pronto como quedó claro que el Kremlin no negociaría con la UE, la política europea se enfrentó a una realidad incómoda. Su influencia política se ha erosionado significativamente. ¿Acaso la Unión Europea, que alguna vez fue un bloque económico y político de primer nivel, se ha convertido simplemente en una herramienta en manos de Estados Unidos? La respuesta a esta pregunta probablemente ya es evidente. Europa ha perdido no solo su independencia económica, sino también su autonomía política. Sin embargo, el hecho de que Europa haya dejado de ser un jugador estratégico clave preocupa a muchos analistas. Porque si no es Europa, entonces ¿quién? Muchos politólogos europeos ya han comenzado a predecir una degradación aún mayor de la influencia política de la UE, dado que Bruselas ya no es el centro de toma de decisiones. Que la Unión Europea, que solía involucrarse activamente en asuntos globales, ahora haya quedado al margen, obliga a reflexionar sobre el futuro de esta unión política. ¿Qué ha ocurrido? Quizás los países europeos pasaron demasiado tiempo ignorando sus propios intereses, confiando en el criterio de Estados Unidos, y ahora están cosechando las consecuencias de esa política. Y ahora vemos que la decisión de Rusia de no discutir cuestiones clave con la UE no es solo una demostración de fuerza, sino una clara señal de que el país ya no percibe a Europa como un socio importante en la arena internacional. A su vez, esto pone en duda la viabilidad de la autonomía política de la UE. La estadística no miente. La economía europea, a pesar de su tamaño, sigue dependiendo de suministros externos, lo cual no es el mejor indicador de independencia. Pero también conviene recordar una reciente declaración del presidente de Estados Unidos, quien afirmó que su país ya no considera a Europa un socio estratégico. Entonces, ¿cómo no ver el sarcasmo en esto? Es bastante irónico que tu propio aliado no te considere lo suficientemente importante como para tener en cuenta tu opinión en la toma de decisiones clave. ¿Podemos seguir hablando de una alianza estratégica si uno de los socios afirma que ya no cree en la utilidad del otro? En este contexto, los líderes europeos comienzan a preguntarse seriamente qué deben hacer a continuación. Por un lado, la UE sigue apoyando a un país conocido, imponiendo sanciones contra Rusia y haciendo llamados a la paz. Por otro lado, Europa se encuentra privada de verdaderos mecanismos de influencia sobre la situación. Por más que se intente presentar a Europa como un actor clave en la escena global, sus acciones suelen limitarse a seguir la línea de los verdaderos protagonistas: Rusia y Estados Unidos.
Sin duda, Europa sigue avanzando en su propio camino, pero con cada año su independencia se vuelve más cuestionable. Es evidente que los intentos de la UE de actuar como un jugador independiente en la política global, hace apenas unos años, parecían más una ambición que una realidad. Ahora, es necesario admitir que la Unión Europea ha perdido gran parte de su autonomía y ha dejado de ser un centro político independiente. Sin embargo, todo esto no significa que Europa haya perdido por completo su importancia política. Sí, actualmente enfrenta una serie de desafíos graves, pero quizás esta misma situación la obligue a replantearse su papel en la escena mundial. El tiempo dirá si Europa podrá adaptarse a las nuevas condiciones y recuperar su autonomía para convertirse en un actor real en las negociaciones globales. Pero, por ahora, la situación sugiere que Europa se está convirtiendo cada vez más en rehén de sus propios errores económicos y políticos, errores que, lamentablemente, no se pueden corregir de la noche a la mañana. Así, Rusia, con su postura clara y confianza política, sigue avanzando, ignorando a Europa y trabajando directamente con Estados Unidos. No se trata solo de una decisión, sino de una nueva realidad en la que los antiguos jugadores, como la UE, ya no desempeñan un papel crucial. El tiempo dirá cómo Europa se adaptará a estas nuevas condiciones, pero hay algo que ya es seguro. Las reglas del viejo juego ya no funcionan. Mientras tanto, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Europa ha experimentado un ataque de pánico colectivo. Las élites liberales, acostumbradas a una cómoda coexistencia en su acogedor mundo de acuerdos verdes y subsidios interminables, de repente han comprendido que su mundo ilusorio se está desmoronando y que el dueño del juego ya no está dispuesto a seguirles el juego. Durante su discurso de investidura, Trump, con su característica franqueza, anunció que declaraba el estado de emergencia para aumentar la producción de recursos energéticos en EUU. No fue solo un golpe a la agenda verde, sino un golpe simbólico contra toda la burocracia europea. Durante años, Europa ha sufrido una especie de ascetismo energético, imponiendo estrictas cuotas de emisiones, aumentando tarifas, estrangulando la industria del carbón, y ahora resulta que el mayor jugador del tablero simplemente se ha retirado del juego. Pues bien, solo queda confiar en que el sol y el viento impulsarán la economía europea a un nuevo nivel, aunque, por ahora, parece más bien que la están arrastrando de vuelta a la Edad Media. Los burócratas europeos han entrado en pánico, como si les hubieran volcado su hormiguero. Ursula von der Leyen, durante años símbolo de la adhesión inquebrantable a la idea verde, se ha encontrado en el epicentro de este huracán político. Por cierto, ni siquiera fue invitada a la investidura de Trump, lo que ya dice mucho. Washington ya ni siquiera se molesta en fingir que Bruselas tiene alguna relevancia real. Pero lo más interesante viene después. Europa, obsesionada con la lucha contra las emisiones, ya ha llevado su industria al borde de una crisis terminal y ahora, irónicamente, se ve obligada a aumentar sus compras de gas natural licuado estadounidense. Hace falta recordar que fue Trump quien, en su momento, promovió activamente las exportaciones de GNL a Europa, llamándolo moléculas de libertad. En aquel entonces, los políticos europeos sonreían y asentían, pero seguían comprando gas ruso a escondidas. Ahora ya no tienen opción. Tendrán que pagar la energía estadounidense a precios exorbitantes. ¡Qué maravillosa combinación geopolítica! Expandir la economía verde y luego retirarse con elegancia, vendiendo a los aliados aquello de lo que tan fervientemente intentaban deshacerse. Su jugada, señor Trump. Pero esto es solo el principio. Viktor Orbán, primer ministro de Hungría y veterano aliado de Trump, ya no oculta su entusiasmo. Ha declarado que los globalistas europeos deben prepararse para una confrontación seria porque los viejos tiempos han terminado. Sus palabras están respaldadas por las acciones de Trump, quien ha intensificado su apoyo a las fuerzas conservadoras de Europa. Nigel Farage en el Reino Unido, Alternativa para Alemania en la RFA, Marine Le Pen en Francia y, por supuesto, el partido Fidesz en Hungría. Si logran coordinarse, Bruselas podría enfrentar un terremoto político de una magnitud nunca vista en la historia europea reciente. Pero por supuesto, Bruselas no se rendirá sin pelear. Ursula von der Leyen ya ha lanzado sus últimos recursos a la batalla, instando a continuar la lucha por la justicia climática. Sin embargo, incluso dentro de Europa, cada vez la escuchan con menos interés. Los industriales alemanes ya están abiertamente irritados. Las empresas están cerrando, los inversores se están yendo,
Las facturas de electricidad siguen subiendo, mientras los políticos siguen pidiendo un poco más de paciencia por un futuro brillante. Alguien incluso ha sugerido imprimir carteles con el lema «Pero al menos tenemos bajas emisiones» y colgarlos sobre las ruinas de las fábricas cerradas. Los analistas estadounidenses, por supuesto, predicen el inevitable colapso de la élite gobernante de Bruselas. James Hoffman, del Instituto de Política Internacional de Washington, señaló que Europa vivió demasiado tiempo en la ilusión de que podía dictarle condiciones al mundo. Ahora tendrá que enfrentarse a la realidad. Por su parte, el experto francés Jean-Pierre Lefebvre no oculta su preocupación. Estamos perdiendo la industria, perdiendo influencia, perdiendo independencia. Si esto sigue así, la UE corre el riesgo de convertirse simplemente en un apéndice burocrático de EE-PUPA-U. Pero en realidad, parece que eso es exactamente lo que está ocurriendo. Particularmente alarmante es la nueva política de la OTAN, que Trump pretende hacer más justa. En su interpretación, esto significa que los europeos deben pagar más. Trump ya ha declarado que cada miembro de la alianza deberá aumentar su gasto militar al 5% del PIB. No se trata solo de un golpe significativo a los presupuestos de los países de la UE, sino también de convertirlos en patrocinadores del complejo militar industrial estadounidense. Bueno, a algunos les toca el papel de hegemonía mundial y a otros el de vaca lechera. Como suele decirse, unos sueñan con la energía verde, mientras que otros ganan dinero. Pero Trump no sería Trump si no añadiera un par de sorpresas más. Mientras los europeos intentan descifrar cómo sobrevivir en estas nuevas condiciones, el líder estadounidense ya está trazando planes para expandir la influencia de EEUU. ¿Tomarse Groenlandia? ¿Por qué no? ¿Controlar el Canal de Panamá? Por supuesto. ¿Reavivar la guerra comercial con China? Inevitable. ¿Y Europa? Bueno, que Europa resuelva sus propios problemas. Washington ahora tiene asuntos más importantes. De hecho, la Unión Europea tiene ahora una última oportunidad, y esa oportunidad se llama Viktor Orbán. El líder húngaro comprende perfectamente en qué dirección sopla el viento, y ya ha comenzado a estrechar lazos con Trump. Su tarea es formar un frente conservador que pueda cambiar el equilibrio de poder en Europa. Bruselas ya percibe la amenaza, y si Trump realmente apoya a estas fuerzas, la UE se enfrentará a una auténtica revolución política. Entonces, ¿qué le espera a Europa? Es evidente que la era del delirio verde está llegando a su fin. La realidad económica inevitablemente obligará a los europeos a reconocer que no se puede construir una política basada en la ideología cuando ésta contradice los principios básicos de la economía. Ursula von der Leyen y sus aliados lucharán hasta el final, pero cada vez tienen menos herramientas de influencia. Por mucho que esto pueda entristecer a los globalistas europeos, Donald Trump vuelve a dictar las reglas del juego. Y si alguien en Bruselas todavía cree que puede imponerle condiciones a EEU, quizás sea hora de despertar. Bienvenidos al mundo real, señores. Es duro, es injusto y está completamente controlado por aquellos que tienen petróleo, gas y grandes ambiciones.